Una profesora especial, por Iris Herrera de Milano. Odette se sentía desolada. Acababa de regresar de la cremación de su esposo Ricardo, quien relativamente joven aún, 47 años, había muerto de manera inesperada. Un accidente cerebrovascular producido por una hipertensión desconocida hasta el momento lo había fulminado. Se acostó a descansar y se quedó dormida, mientras cavilaba acerca de su nueva condición de viuda, con 38 años, buena posición económica y social y sin hijos. Se despertó al día siguiente, se levantó, tomó su desayuno y se fue al gimnasio del edificio. Le gustaba estar en buena forma. Mientras se ejercitaba, empezó a pensar acerca de cómo se desenvolvería su vida de ahora en adelante. Por supuesto, lo primero sería revisar los asuntos administrativos para saber con certeza dónde estaba parada. Terminó sus ejercicios, se bañó, abrió el paquete que le había entregado el empleado de la funeraria, vio las llaves del vehículo de Ricardo y las metió en su bolso. Llamó a un taxi. Llegó a la oficina. Todavía guardaba el olor al perfume de Ricardo. Examinó las gavetas, recogió la laptop de Ricardo y salió del lugar. Se llevó el auto y se dirigió a su propia oficina. Revisó los archivos electrónicos del difunto. Todo estaba en orden. La correspondencia de la empresa mostraba que no había de qué preocuparse. Los balances de las cuentas de los bancos y tarjetas de crédito estaban de acuerdo con lo esperado por Odette. Sintió alivio, ya que nunca se sabe. Muchas veces se cree conocer por completo a la otra persona y resulta que al final del trayecto nos conseguimos con sorpresas desagradables. Se dispuso a irse a casa. Decidió que seguiría su vida sin introducir mayores cambios, a menos que el mundo le deparara algo interesante. Oyó que tocaban la puerta. Abrió y un muchacho de unos 21 años le sonrió amablemente. Le preguntó por el señor Pretel. Ella le informó que era la esposa y que él había muerto. El joven se sorprendió, le dijo que lo sentía y procedió a despedirse. Odette le preguntó a qué había venido. Él le contestó que Ricardo era su tutor de tesis de pregrado de la universidad. Ella le manifestó que le agradaría terminar la labor de Ricardo y que si él la aceptaba como tal, podría ser su nueva tutora. Comenzaron a reunirse en la oficina de Odette, familiarizándose con el contenido de la tesis. Poco a poco transitaron por otros temas, menos académicos, aunque más llamativos. Un día ocurrió lo inevitable. Odette estaba revisando el material elaborado por Héctor para la sesión. Ella necesitó mostrarle un error que él había cometido en un gráfico estadístico. Él tuvo que acercarse para ver mejor el gráfico en la pantalla de la laptop. Ella giró la cabeza para preguntarle acerca del detalle del gráfico. Sus miradas se cruzaron e instintivamente se aproximaron aún más hasta que terminaron rozando sus labios. Aquello fue como una descarga eléctrica. Se besaron apasionadamente, se tocaron.
y retomando el control de sí misma, Odette le indicó a Héctor que ya la sesión había terminado. En efecto, era ya la hora. El estudiante comprendió que era conveniente irse y acordaron la tarea que él traería para la próxima reunión. Cuando Héctor se fue, Odette analizó fríamente lo sucedido. Se había casado después de los 30 años. Ella y Ricardo habían preferido no tener hijos y más bien disfrutar juntos lo que tenían: viajes, buenos carros, apartamentos, clubes, etc. Estaba muy clara de que a estas alturas no estaba dispuesta a complicarse la existencia. No le convenía enredarse emocionalmente con nadie, y menos con jovencitos. Eso sí, nada le impedía disfrutar de vez en cuando de una relación ocasional. Odette se impuso una regla: los asuntos de trabajo se trataban en la oficina, y la diversión tenía lugar en un diminuto apartamento que había alquilado y acondicionado con ese objeto. Llegó el día de la próxima reunión con Héctor. Ella lo recibió y antes de iniciar la sesión de trabajo le habló con naturalidad, aplicando la experiencia que había acumulado a lo largo de su vida. Podían tener una aventura confidencial. Ninguno tenía poder sobre el otro. No tenían que rendirse cuentas. Podían continuar con otras personas simultáneamente. Y, lo más importante, el pasatiempo terminaría al presentar la tesis. Las reglas eran: discreción absoluta por parte de ambos. Ella lo entrenaría en artes amatorias para que aprendiera a hacer feliz a cualquier mujer. Él aprendería a mantenerse callado y a respetar aquella máxima que advierte: lo que se dice y hace aquí debe permanecer aquí. Esta enseñanza in vivo de la confidencialidad era el regalo de Odette para un buen estudiante que coronaba su carrera, ya que, como ella le explicó, ese atributo le sería muy útil en su trabajo como profesional. El flirteo comenzó. Los dos gozaban de ello, pues tenían muy claros los límites establecidos y los respetaban. Llegó el momento en que Héctor presentó la tesis y la aprobó. Odette fue invitada a la graduación. Felicitó al nuevo profesional, le deseó lo mejor a él y a su hermosa novia, y se despidió afectuosamente de ambos. Odette estudió la situación y aceptó conscientemente que le gustaría de vez en cuando repetirla, sin ataduras, con jóvenes bien educados y sobre todo bien presentados. Inscribió su nombre en la lista de tutores para tesis de pregrado de varias universidades. Cuando le llegaba un candidato, lo evaluaba: inteligencia, presencia, referencias personales, desenvolvimiento social, y lo aceptaba. Si determinaba que no correría riesgos, disfrutaba brevemente de los de los estudiantes del sexo masculino. Estaba consciente de que le gustaba ser una guía no precisamente espiritual de esos muchachos. Con el correr de los años, Odette llegó a conocer profundamente la naturaleza humana y a tener una gran cantidad de amigos. Y llamaba la atención porque eran muy jóvenes: Agustín, Bernardo, Carlos, Daniel, Ernesto, Francisco, Gerardo, Hernán, Iván, Jaime, Lorenzo, Manuel, Nelson. Ya en edad madura, se había convertido en una apasionada de la caza y experta cazadora. En una ocasión, Mariana, amiga de Odette y quien compartía su afición por la cacería, le presentó a Mirek, un apuesto ejemplar de unos 30 años.
extraordinariamente bien parecido, piel un tanto dorada por el sol, mirada inteligente y penetrante, y sonrisa que invitaba a la conversación. Mirek le encendió las garras a Odette y el juego empezó. El seductor y la pantera ya tenían cerca de un mes viéndose con frecuencia y gozando de lo lindo. Un fin de semana le entró la pereza y prefirió quedarse en casa. Llamó a Mirek, le indicó la dirección y lo esperó. Poco a poco fueron recorriendo los distintos ambientes: salón, estudio, estar íntimo, habitación de Odette. En todos se respiraba el buen gusto y la solidez económica de la dueña. Estaban muy animados y simulando una corrida de toros. Odette percibió que Mirek se disponía a entrar a matar. Sin embargo, en lugar de la banderilla que estaba esperando, sintió la punta de una navaja contra sus costillas. La expresión de Mirek era totalmente diferente a la usual. Ahora lucía frío y distante, y su voz también. Él le ordenó vestirse, tomar una bolsa grande, recoger las llaves del carro y la cartera con todas las tarjetas de crédito y bancarias. La obligó a conducir el vehículo hacia donde él le indicaba. En unas 3 horas de recorrido por distintos cajeros automáticos de la ciudad, Mirek la hizo vaciar por completo las cuentas y entregarle el efectivo. Después le quitó el celular y le dejó dinero suficiente para que tomara un taxi mientras él se iba en el Jaguar de ella. Odette logró llegar a su casa ya entrada la noche. Llamó a la policía para reportar el secuestro express y el robo del vehículo. Se dio una ducha de agua tibia para tranquilizarse y fue al gimnasio del edificio a caminar. Al día siguiente fue a realizar los trámites que todavía le faltaban ante la policía, los bancos y empresas aseguradoras. Al volver a casa, cansada pero calmada, se sentó en el sofá. Rememoró paso a paso lo ocurrido desde el día en que conoció a Héctor hasta el momento en que fue atacada por Mirek para determinar el porqué del problema. Fue cuando cayó en cuenta de sus fallas. Con Mirek había bajado el alerta desde el comienzo. Se había confiado porque Mariana se lo había presentado. No lo hizo investigar. Además, no era un jovencito inexperto y, lo peor, lo llevó a su casa. ¿Cuán caro le había resultado este detallito? Llamó a Mariana y le contó lo sucedido. A Mariana se le puso la piel de gallina al oír a Odette. Le manifestó que ella no tenía información previa sobre Mirek y que, como en esos días andaba entretenida con otro joven, pensó que Mirek sería una buena pieza para Odette y que ese había sido el motivo para presentárselo. Que nunca se hubiera imaginado que un hombre tan atractivo fuera un delincuente. Al colgar el teléfono, Odette recordó las ocasiones en que pícaramente se decía: «A gata vieja, ratón tierno». Pero ahora también oyó una vocecita muy similar a la suya, que parecía salir de su cerebro y le repetía: «El que se acuesta con niños amanece embarrado,